Quería empezar con una pregunta sobre Abey, que es esta importancia que tiene Abey en todas sus obras, ¿no? En la formación de la conciencia nacional, el ser nacional, nacionalismo y liberación. Esta cuestión de la dependencia de un país colonial que tiene una estructura económica atada al imperialismo inglés primero, ¿no? Y después norteamericano. Lo primero es considerar que la dependencia es el punto cero de análisis. Por eso está bien que sea tu primera pregunta, porque ahí comienza todo análisis de Hernández Arregui dentro de una época que así lo entendía, ¿no? Él no era el único. Estamos hablando de los años 60 sobre todo, donde entre Sergio Bagú, ¿no?, que empieza a revisar la historia en esa clave, hasta la teoría de la dependencia de fines de los 60, que acuña de modo acabado este concepto, ¿no?, la idea de la dependencia, va a ser el concepto clave de un conjunto de pensadores y de corrientes teóricas, ¿no? Pensar la realidad nacional a partir del fenómeno de la dependencia surgido con posterioridad a las independencias formales, ¿no?, dentro de marcos neocoloniales o imperialistas. Y efectivamente, la dependencia va a ser el mecanismo por el cual las naciones avanzadas extraen, digamos, riquezas de territorios periféricos, marginalizados, y esa situación material va a tender a ser ocultada, llamémosle así, ¿no?, disfrazada de relaciones entre iguales o de sencillos intercambios, es decir, va a tender a ser de algún modo fetichizada, ¿no? Y en el caso nuestro esto quedó muy claro, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, había una complementariedad entre nuestra inserción proveyendo materias primas con escaso valor agregado, con escaso trabajo local, y luego ser nosotros quienes adquiríamos ya los productos finalizados, manufacturados de los países industriales, ¿no? Esta supuesta complementariedad ocultaba algo que ya develó el propio Prebisch, ¿no?, los términos desiguales del intercambio, ¿no? Y cómo esos términos desiguales, bastante evidentes, por cierto, porque si uno compara que una tonelada de soja vale aproximadamente $500 y un teléfono que puede pesar, no sé, 200 gramos, vale $500, estás comparando 1000 kilos de un lado de materia prima contra 200 gramos de un producto de tecnología, ¿no? O sea, ahí cuando uno puede ver el volumen de ambas cosas se va a dar cuenta que tienes un problema evidente, en el cual a lo largo del tiempo se van deteriorando esos términos del intercambio, ¿no? Sobre todo porque la manufactura tecnológica, la manufactura industrial, va incorporando cada vez más valor, cada vez más conocimiento, cada vez más trabajo acumulado, ¿no?, humano, y uno sigue exportando una materia prima que es básicamente la misma que hace 150 años. Es decir, el ganado que hoy estamos exportando no es muy distinto del que exportábamos hace 150 años. Hay, por supuesto, alguna mejora genética, algún fármaco nuevo en función de alguna enfermedad, pero no mucho más. Si no hemos agregado, tristemente lo digo, porque es una batalla que hasta ahora no la hemos ganado, no hemos agregado todavía un valor significativo desde el punto de vista del trabajo o del conocimiento a nuestra producción. Seguimos siendo mayormente primarios por... ¿Y eso por qué? Bueno, básicamente porque si vos no estás agregando valor en el país, primero que alguien lo está agregando en otro lado, ¿no? Sí, porque vos estás consumiendo productos con valor agregado. Estas cámaras que nos están filmando, estas computadoras que estamos usando, esta silla en la cual me siento, las pinturas que revisten las paredes, absolutamente todo es una manufactura industrial que en algún lado se industrializó, sigue en materia prima industrializada, y con la incorporación de conocimiento, ¿no? Y si no es conocimiento argentino, si no es conocimiento latinoamericano, está siendo conocimiento, ciencia, tecnología de otros países. Estamos siendo importadores netos, prácticamente al 100%, yo estos son estudios que tengo en el área en que me desenvuelvo, que es la de ciencia y tecnología, prácticamente estamos siendo importadores netos de tecnología, netos, es decir, esto que no estamos agregando prácticamente nada de tecnología nacional, y casi netos también de conocimiento científico. Entonces, ¿cómo uno puede subsistir en el tiempo exportando tan solo materias primas, ¿no? Y ahí uno encuentra el origen, ¿no?, un poco de la desgracia argentina, ¿no?, que
que no hemos logrado romper esa matriz dependiente que nos tiene, de un lado, exportando materias primas a la espera de un viento de cola de los precios internacionales, o a la espera de, casi como el paisano que espera en el campo que le venga la lluvia, ¿no? Nosotros estamos esperando que suba el precio de la bolsa de Chicago, de los cereales, o encontrar un nuevo yacimiento. Ahora es Vaca Muerta la última promesa, antes fueron otras, y creyendo que ahí está la salvación nacional. Es un profundo y gravísimo error. De hecho, las grandes naciones del mundo no se destacaron por ser explotadoras intensivas de recursos naturales, ¿no? Con la excepción de Estados Unidos, ¿no? Lógicamente, que logró en su gran territorio reunir todos los niveles de la economía, ¿no? Desde la primaria hasta la economía del conocimiento, ¿no? Pero ha sido más bien la excepción a la regla. Uno ve las potencias industriales más tradicionales, como Inglaterra, no era un país rico en recursos naturales, ni mucho menos, ¿no? Si bien tenía importantes minas de carbón. Entonces, confiar en la bondad de los recursos naturales siempre es un destino casi, ¿no? Una profecía autocumplida del subdesarrollo, ¿no? Por supuesto es una ventaja comparativa que uno puede explotar, lógicamente. Argentina tiene las tierras fantásticas que tiene minerales, tiene hidrocarburos, tiene un mar hermoso y enorme. Ahora, el problema es que si uno se queda ahí, bueno, ¿qué tipo de sociedad necesitas para explotar esos bienes primarios y dejarlos en su calidad de bienes primarios? Porque este es el punto, ¿no? De ¿cuánto trabajo necesitas para extraer el mineral de la montaña? Hoy, poco. Con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas en el campo de la minería, realmente con esos megacamiones, con los explosivos, el tipo de explotación que se hace actualmente, muy poca gente. Y lo mismo del ámbito de la industria del petróleo, lo mismo del ámbito de la industria pesquera, es decir, no son ámbitos que vayan a consumir el trabajo, digamos, explotar el trabajo de las grandes masas trabajadoras argentinas. Entonces, como estamos asentados en un modelo primario exportador, y hoy ya somos un país de casi 50 millones de personas, bueno, la ecuación no cierra. Tenés la mitad del país afuera, por lo menos, ¿no? Y después tenés un sector de servicios más bien magro en torno a esas industrias, y dejá de contar, ¿no? Y algún poquito de entramado industrial que sobrevivió de la época del ISI, que fue un impulso industrializador de mediados del siglo XX, que tuvo su momento más destacado durante el peronismo y los años 60, y algo de eso sobrevivió, ¿no? A las distintas oleadas liberales, y algo que emergió también ya con la época del kirchnerismo, vinculado a algunos sectores intensivos de conocimiento, como puede ser software, como puede ser el sector farmacéutico, también con algunas raíces más centenarias, ¿no? Algunos laboratorios nacionales que tienen una raíz centenaria, pero que fueron protegidos por políticas de Estado para que crecieran, y algún sector vinculado a la biotecnología ligada al agro, ¿no? Sí, eso conforma la estructura económica argentina, no hay más. Entonces, ¿qué podés esperar de eso? O un Estado progresista que absorbe una parte de la renta extraordinaria del agro o de la minería o del petróleo, en el mejor de los casos, y lo vuelca en distribución de la riqueza a través de planes sociales, que ha sido un poco el esquema que intentó el kirchnerismo en miras a la contención, ¿no? Por supuesto tiene un sentido humanitario muy justo, pero desde el punto de vista de la consecución de la soberanía definitiva, llamémosle así, es un poco inconducente, ¿no? Porque estás pendiente todavía de esos sectores primarios exportadores, ¿no? O sea, la misma lógica te lleva a apuntalar la expansión de ese sector primario exportador, que es un sector que luego se te va a volver en contra. Fue lo que nos pasó con el caso del sector sojero, ¿no? La van a dejar al sector capitalista concentrado, sobre todo internacional, que es el que va dominando estos segmentos, y la dejan en sus manos en nombre que eso va a alentar la inversión, sectores que a priori no necesitan ser incentivados en la inversión porque ya son sectores que son atractivos para la inversión internacional, con la excepción, podríamos decir, de la minería, que tiene sus bemoles, que lo hacen más complejo, pero en el sector hidrocarburífero vos no necesitabas ningún estímulo para que vengan a sacar gas y petróleo de Vaca Muerta, porque ya era eso un boom, ¿no? Y lo mismo con el caso del agro, es decir, no necesitas generar incentivos específicos como eliminar retenciones, etc. Y te encontrás con un Estado, como está pasando ahora, cultural, ¿no? Y esto, si se quiere, es una herencia que él recibe del marxismo. Ustedes
sabrán que él es marxista desde el punto de vista teórico-metodológico. Y claro, el marxismo tiende por supuesto, a mirar la dimensión económico-productiva de los fenómenos, ¿no? Y tratar de entender desde ahí qué sucede en otros planos, ¿no? En lo social, en lo político, en lo cultural. Es decir, hay una primacía, aunque suele intentar desde los marxistas negarse esa primacía, en los hechos suele ser explícitamente una primacía económica. En Arregui creo que lo es, ¿no? Creo que lo es. En Imperialismo y Cultura él busca, por ejemplo, explicar los ciclos de la literatura a partir de los ciclos económicos, ¿no? Es decir, hay una primacía de lo económico. Y yo creo que hoy, frente a la debacle de la ciencia social, frente a la debacle del pensamiento crítico que estamos viviendo en las últimas décadas, no solo hoy, volver a este tipo de pensamiento que nos vuelve a ubicar en la necesidad de pensar las estructuras, la producción, cómo se conecta esto con los fenómenos del discurso y de la cultura, creo que es un gran aporte, porque uno de los rasgos del pensamiento posmoderno, academicista de las últimas décadas, justamente, es desconocer las dinámicas sociales, desconocer las dinámicas económico-productivas y pretender hacer análisis meramente en el plano de la cultura, ¿no? O del discurso, como un plano autónomo, ¿no? Como desgajado de sus condiciones de producción, ¿no? De las condiciones de producción de ese discurso, digo. Entonces creo que este tipo de análisis como el de Arregui, si bien por momentos creo que es un poco determinista, pero no obstante eso creo que son un gran aporte, ¿no? Para volver a anclar la reflexión cultural en este caso, o educativa incluso, en sus raíces más profundas, que son las raíces económicas. Scalabrini Ortiz, fíjate que desde otro lugar, sin ser marxista, él afirma algo muy parecido en Política Británica en el Río de la Plata, ¿no? Cuando arranca, él va a decir que la economía es en definitiva lo que termina de resolver la ecuación nacional, ¿no? Es decir, la pregunta de la esfinge, ¿dónde está el origen del problema nacional? Bueno, está en la economía, ¿no? Así que efectivamente estos dos grandes pensadores nos van a indicar que hay que ir a buscar las respuestas en este plano, o por lo menos articularlas alrededor de este plano para poder entender los demás. En el subdesarrollo hay sectores ganadores. Este es el punto. Si no hubiera sectores ganadores sería mucho más fácil. Hay ganadores del subdesarrollo. Entonces, si vos tenés un esquema hoy, agroprimario exportador, ¿no? Que gana de vender las hojas sin procesamiento interno porque se procesa en otros lugares del mundo, ¿no? Hoy de las hojas se pueden extraer cerca de 20 subproductos. Y acá en cambio las exportamos como grano partido o aceite exclusivamente. Bien. Esa cadena escueta y débil de valor generada localmente tiene como contraparte una cadena de valor generada en otro lado. Y esos son intereses creados. Son intereses creados internamente de sectores que ganan con esa cadena de valor débil, con esa cadena de valor que no agrega valor localmente, sino que gana, digamos, está conforme, digamos, con su ganancia suculenta, o sea, menor de la que podría obtener en otro contexto, pero suculenta al fin, y tiene su complemento externo con aquel que procesa en otro lugar y obtiene su beneficio, incluso beneficio no solo económico, sino de soberanía, ¿no? De mantener el control de la producción en sus tierras, de sus alimentos, de sus proteínas. Pienso, por ejemplo, China, ¿no? Que es básicamente quien hoy procesa el grueso de la soja que sale de Argentina, es China. Y obviamente también tiene una ganancia de soberanía, ¿no? Porque ellos están controlando una parte importante de su producción de proteína para abastecimiento de animales, ¿no? Básicamente de forraje animal. Entonces, vos fíjate que el subdesarrollo tiene una estructura que lo sostiene. Hay una estructura de intereses, ¿no? Y esa estructura de intereses que sostiene el subdesarrollo, que se da en cada uno de los sectores, tiene a su vez una superestructura cultural, ideológica y política que lo sostiene. Si cada uno de estos segmentos, con su estructura actual, si vos te querés meter, te va a hacer sentir su poder, ¿no? Si te querés meter con ellos, digo, sos el día de mañana un gobierno popular con un espíritu transformador y decís, bueno, yo ahora quiero hacer este proceso acá, ¿no? No sé, por ejemplo, el mineral que deje de ser exportado en bruto y que no salga mineral del país si no está procesado. Bueno, lógicamente ahí vas a ver que existe todo un entramado de fundaciones, ¿no? Academias profesionales, universidades, carreras universitarias,
ni hablar presiones internacionales que te van a hacer saber que el esquema actual está sostenido sobre toda una red de apoyo. Vos lo pensás dentro de los marcos del agronegocio, es un modelo estrella en el mundo, ¿no? Y tiene realmente una capacidad productiva fenomenal, de volumen, pero claro, no se pregunta, no está presente el problema de su industrialización, excede a ese marco teórico. Ahora, ese marco teórico tiene defensores, por ejemplo, en la universidad pública impresionantes, y en el propio INTA, ¿no? Que han defendido este modelo aún con uñas y dientes, y ojo, yo no tengo una mirada crítica ingenua, ojo, yo creo que hay que sostener un modelo de agronegocio, pero lo que a mí me preocupa sobre todo es la idea de la industrialización de esto, de la tecnología nacional, del agregado de valor local. Para mí es la discusión que tenemos que dar. O sea, la discusión no es, como a veces se ha querido dar desde una mirada más progre, exclusivamente, por lo menos, no es la de monocultivo o yuyito sí, yuyito no. Esa es una discusión secundaria a los efectos del modelo productivo actual, sino que la discusión central es qué tecnología estás incorporando ahí, cuánto valor estamos agregando en el país, cómo se completa esa cadena de valor que empieza en Argentina, quién la está completando. Y a medida que yo completo eso acá, genero empleo, genero todo un entramado de proveedores para esa unidad productiva, genero servicios alrededor de eso, financieros, comerciales, de publicidad, genero actividad económica, genero entramado social. Y atrás de todo eso, por supuesto, se fortalece el Estado porque recauda más y, por supuesto, naturalmente se fortalece procesos culturales. Bueno, esto es lo que Arregui nos está mostrando, ¿no? Por eso Arregui enfatiza mucho el papel de la técnica y la industria. Y le va a decir, bueno, el arte agropecuario, ¿no? Esa idea del arte que va a tener su expresión en el arte puro, esteticista, formalista, alejado de los problemas del mundo, se corresponde con una sociedad con una baja técnica y con una baja industria, ¿no? Donde el arte, bueno, queda desacoplado de los problemas del mundo como un asunto de élites y es una forma de desviarnos de estos problemas reales que son los problemas de la economía y de la producción, ¿no? Entonces creo que este es un poco el marco de análisis que estos autores nos están presentando, ¿no? Y donde lo cultural, vos fíjate que lo cultural no es solamente un añadido que uno hace a posteriori, y esto quiero ser claro, sino que lo cultural, lo ideológico, son las anteojeras con las cuales uno ve esa misma realidad. Porque la realidad no se te presenta tal cual es. Esto ya es una cosa superadísima, ¿no? En la epistemología. Uno no ve la realidad y está ahí caminando, ¿no? La R con las dos patas y la E bien atrás, caminando. No, uno ve un fragmento. Yo en este momento veo una habitación, salgo a la calle, veo una calle, interactúo con un puñado de vecinos todos los días y con un puñado de mis compañeros de trabajo todos los días. Eso no es la realidad. Y sin embargo vos tenés una mirada de la realidad. ¿Cómo se compone esa mirada de la realidad? Bueno, ahí entra el papel de la teoría, de la cultura, de la formación de la opinión, medios de comunicación, ahora redes sociales. Bueno, todo eso te va conformando una mirada de la realidad. Entonces, ¿cómo voy a actuar yo sobre la realidad como sujeto social, ¿no? Como pueblo? Va a tener que ver con cuál es la mirada que se imponga sobre los problemas de esa realidad. Entonces, ¿cuánta gente cree realmente, y esto es una cosa que a mí me desespera, porque hace 20 años trabajo en el pensamiento nacional, y uno siente que está arando en el mar muchas veces, te lo digo con tristeza, porque es la realidad. Es decir, che, tanto tiempo y no hemos logrado todavía, ni siquiera dentro del peronismo, no te digo dentro de la sociedad argentina, que obviamente en su diversidad hay otras corrientes de opinión, pero dentro del peronismo uno debería decir, bueno, estamos todos más o menos siguiendo el legado de Perón, preocupados por estos temas. Y sin embargo no es así. O sea, no tenemos ni siquiera una agenda centrada dentro del peronismo en este tipo de cuestiones, en los temas estratégicos, el desarrollo nacional, en la producción, y en entender y en criticar el aparato cultural hoy dominante que desvía las discusiones todo el tiempo de estos puntos. Entonces, es realmente una pelea incesante, ¿no? Iba a decir agotadora, pero bueno, ahí trata de no cansarse, uno no se cansa, porque es un sentido de vida ya. Pero esa, uno ve además, lo veo a estos hombres lo que lucharon y te das cuenta que es una lucha de décadas. Es de décadas, no es de la noche a la mañana, pero realmente es un batallar incesante, ¿no? ¿Por qué? Porque además ese propio aparato cultural del modelo dependiente también es un interés creado, este es el punto. Si las universidades que fueron generadas a la sombra de esta economía dependiente, ¿bien? Que cultivaron conceptos muy liberales, como la idea de que cada uno puede hacer lo que quiere,
de que el asunto es tu movilidad social ascendente, de que, bueno, eso creció a la sombra de todo esto, y hoy es un sentido muy profundo en la sociedad argentina, creado, donde estos temas no están claros. Entonces, en la universidad parece que fue una especie de derecho sagrado que no se puede tocar, una especie de estatus diferenciado, ver cómo cerró el acuerdo de los gremios, y yo planteaba, bueno, pero ustedes no se están dando sobre todo compañeros que venían de una formación más de izquierda, ¿no? Y yo ahí veía que en general aquellos que veníamos de una formación más peronista tendíamos a valorar las cosas de otra manera. Y pensando en esto, llegué a la siguiente conclusión. Para el peronista siempre hay por lo menos dos lógicas en conflicto, en este tipo de conflictos donde está el Estado de por medio y sobre todo en un contexto donde el Estado está siendo fuertemente atacado, ¿no? Que es que para el peronista, además de la lógica de ser trabajador y defender su salario, que está bien, que es la que comparte con el compañero de izquierda, hay otra lógica, que es la de lo común, la del cuidado del Estado, la del cuidado de la Argentina, en definitiva, de confianza en una institución, etcétera, etcétera, que hoy en Argentina tiene mucho valor. Entonces nosotros, cuando decimos, bueno, pero no podemos extenuar en un conflicto y agotar a la propia universidad, porque la universidad está siendo atacada, ¿no? Y necesitamos defenderla, y para eso hay que cuidar un poco el funcionamiento de la universidad y que las cosas vuelvan un poco a caminar, porque la gente se va de la universidad. Y si perdemos eso, perdemos mucho más que perder 3, 4, 5 o 10 puntos de salario, ¿no? ¿Por qué? Porque estás pensando en lo común, que es algo más amplio que lo sectorial. Este tipo de cuestiones no están del todo claros ni siquiera dentro del movimiento nacional. O sea, donde sigue todavía o ha hegemonizado en el último tiempo miradas cada vez más corporativas, donde cada uno está más concentrado en su propio interés, y resulta que en el caso de la universidad se da la particularidad, ya denunciada por Arregui y por muchos otros, y la clase media ilustrada en general, que cree que su propio interés es el interés universal, ¿no? Ese es el punto central. Entonces el universitario que defiende su salario suele creer que está luchando por todos. Pero es una mentira, es una mentira, es una mentira. Y en este momento se ve, cuando vos ves esta discusión, vos decís, che, no, si estás cuidando lo de todos, tendría que defender el acuerdo. ¿Por qué? Porque bueno, es hasta donde se llegó, porque están cambiando las condiciones, porque el CIN se bajó de la lucha, bueno, podés cortarte en una lucha solo porque no te da la espalda, porque vas desgastando a la universidad, los propios estudiantes se van y se deteriora lo público. O sea, si realmente estuvieras luchando por todos, entraría esa lógica de todos en tu consideración. Pero no estás luchando por todos. Ahí se devela el carácter ideológico de tu lucha. Estás luchando solo por tu salario. Este tipo de cuestiones creo que, no sé, son deudas que tenemos de arrastre y que son preocupantes, ¿no? Parece que son muy preocupantes. Pero bueno, también es cierto que él tiene distintos periodos, ¿no? No es lo mismo confiar en el triunfo de la revolución en el 57 que confiar en el triunfo de la revolución en el 72, ¿no? También son interesantes los textos del 74, antes de morir, ¿no? Cuando ya ve la crisis que se desata en el peronismo y bueno, trata de un poco de replegarse a una posición un poco menos radicalizada. Bueno, creo que es una mirada interesante en él también para recuperar. Pero él sí creo que nos introduce, y esto es lo importante, en el drama de ser nación dependiente, ¿no? ¿Por qué el drama? El drama siempre, a diferencia de la tragedia tiene un destino marcado, ¿no? Es decir, uno es el héroe que tiene el destino marcado, que va a terminar mal, pero no lo puede evitar, tiene que ir hacia ahí, ¿no? Porque es su destino. Así lo marca la tragedia griega. Pequeños grupos, que es lo que nos está pasando, ¿no? Si hoy está en cuestión si el pueblo argentino es un pueblo, ¿no? Yo creo que está en cuestión. Si está el deseo de ser pueblo, de ser nación, creo que ahí es el golpe más duro que nos ha dado esta oleada neoliberal, y por esta no me refiero a la de Milei, ¿no? Sino que me refiero a la de las últimas décadas y al neocolonialismo cultural que impregnó incluso al movimiento nacional, que parece habernos afectado el deseo de ser nación. Creo que esto es lo más grave, es lo más grave. O sea, porque pegó sobre lo aspiracional argentino. Y lo aspiracional es un elemento central, que es ¿qué querés ser vos? ¿Qué querés ser vos como nación? ¿Qué querés ser vos como Argentina? Y nos han golpeado bajo la línea de flotación ahí. Y como no estamos disputando, y la discusión del movimiento nacional está tan atrasada, fíjate que está, por un lado, una lógica del corporativismo, que es la que dije antes, que está atravesando la Argentina en su conjunto, pero que se expresa hoy con particular fuerza dentro del movimiento nacional, ¿no?
que yo te lo refiero a la lógica de que cada uno lucha por lo propio, que es una especie de liberalismo grupal. O sea, porque el liberalismo que dice cada uno lucha por lo suyo, en beneficio propio, pero es a nivel del individuo. Bueno, el liberalismo grupal sería esto, ¿no? Cada uno lucha por su tribu, por su grupo, Entonces se pierde la idea de un horizonte común, quedan algunos símbolos que ya no se sabe muy bien qué significan, y cada uno está tirando, ¿no?, de la manta corta de la Argentina para su lado, ¿no? Y esa manta se raja por varios lugares. Y digo que esto no es solo propio del peronismo, uno lo ve a nivel de las provincias, lo ve a nivel de los poderes del Estado, lo ve a nivel de los sectores sociales, que cada uno va tirando de la manta para su lado. La Iglesia, que viene teniendo alguna mirada más nacional, conocerlo, viene siendo una institución que viene planteando una mirada más o menos nacional, en coincidencia con el Vaticano, que viene planteando una mirada de los problemas mundiales, digamos, una mirada de integración, no de fractura ni de disgregación. Después, sinceramente, no lo ves muy claro en las centrales sindicales, no ves que haya un proyecto de nación, no lo está viendo, no ves un proyecto de nación en los movimientos sociales. Digo, porque el dramatismo de situación es en el que estamos, y tristemente no lo ves desde la política, con la excepción quizás más interesante de Axel, que viene siendo quien mantiene todavía dentro de todo un cierto volumen político en su discurso, ¿no? Es decir, no ha entrado en su discurso en el corporativismo, y esto es un montón hoy. Si vos ves el discurso del otro día de Máximo en Parque Lezama, por supuesto tiene una mirada política del asunto del país, qué sé yo, pero ya al meterse en la interna, fíjate que lo que se lleva los titulares en la interna, y termina reproduciendo, porque toda hacia abajo, un montón de reproductores de opiniones, terminan reproduciendo la interna y la amplifican, ¿no? También, ojo, que hubo gente del axelismo en las últimas semanas que también alimentaron esa interna. Entonces, esa cuestión del corporativismo está en los dos espacios, Pero, por lo menos a nivel de la cabeza del movimiento, creo que Axel viene siendo muy cuidadoso de no caer en esta fragmentación, y viene intentando, creo yo, mantener, por lo menos en el discurso, una idea de nación, ¿no? Una idea de un proyecto que nos englobe a todos. Y en su intento de ir hacia otros sectores de la sociedad, yo creo que en gran parte su posición frente a Cristina, que tiene que ver por un lado con dejar de depender lógicamente de estar subordinado a ella, ¿no? Esto es obvio, es evidente. Que me parece correcta esa posición, ¿no? Me parece incorrecto lo que está haciendo Cristina de no dejar crecer a su principal discípulo, en definitiva, y a su principal legado, que es Axel, ¿no? Creo que es un gravísimo error de Cristina. Y creo que Axel toma la posición correcta. Pero alguno podría cuestionar, bueno, pero es poco humano que él no vaya a verla y qué sé yo, ¿no? Uno podría, desde un punto de vista un poco ingenuo, decir, bueno, tenés razón. El tema es que acá estamos hablando de política. Y en política hoy pisar San José 1-1, para la sociedad argentina es un quemo. Y esto es lo que la gente que hoy está muy pegado al espacio del cristianismo no se da cuenta. Yo no sé si porque no logran dialogar con el resto de la sociedad o no salen del conurbano, pero si te vas a recorrer las provincias de la Argentina, si vas a recorrer y hablas con la gente, te das cuenta que, sea porque nos ganaron la batalla cultural en relación a cómo interpretar lo que fue Cristina, sea por errores propios, por lo que fuera, hoy es un lastre para la imagen de Axel estar pegado a Cristina. Es decir, le pone un techo muy bajo. Entonces, si nosotros priorizamos el país, si priorizamos el país y no mi grupo, si priorizamos el país, y hoy priorizar el país significa construir una alternativa política viable para dentro de tan solo un año, no estamos hablando de que faltan 10 años, falta uno. Y hay una sola figura en todo el peronismo que mide algo en las encuestas. Esto es reconocido por todos los sectores políticos. No hay nadie que diga, no, hay otra figura, hay un outsider. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie que mida lo que mide Axel. Entonces, ¿cómo no vas a cuidar esa figura que es la única carta de salvación que tenés de acá a un año? Es la única. No es ni la que más me gusta, ni la que menos me gusta, es la única. ¿No? Como le dijeron en su momento a Scalabrini, ¿no? Cuando él dice, bueno, no se trata de elegir entre Perón y el Arcángel Miguel, sino entre Perón y Pinedo. Dice, bueno, es la realidad que tenemos, muchachos, qué sé yo, no sé si Axel es Perón o si Axel es Alberto, qué sé yo. La verdad que si a vos no te gusta Axel, podés ir construyendo